Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Ávila y nuevamente es un privilegio y bendición estar con ustedes. Soy consejera de Gracia Abundante y en esta ocasión, siguiendo el programa de capacitación a mujeres, vamos a ver el tema de esperando y amando al hijo pródigo. Todos conocemos o hemos oído la parábola del hijo pródigo, que se relata en la Biblia, en el Lucas 15, del 11 a 32. En diversas prédicas o clases se usa ya sea para enseñar del amor de Dios, de su misericordia, el arrepentimiento, la conversión, el peligro del orgullo y la falta de compasión. De igual manera, esta parábola se usa en muchos retiros espirituales juveniles o en grupos de trabajo con jóvenes y se usa para invitarlos a tener o retomar una verdadera relación con nuestro Padre Dios. Tal vez muchas de nosotras pasamos por esa etapa de rebeldía espiritual y regresamos a la casa del Padre después de haber vivido las consecuencias de la desobediencia y de nuestro mal corazón. Bajo este marco, quiero meditar con ustedes sobre el hijo pródigo que sale de casa físicamente por enojo o rebeldía. Pero también quiero que platiquemos sobre aquellos hijos pródigos que su presencia está dentro del hogar, no se ha ido de casa, pero su corazón está lejano. Y como todos los otros temas, lo haremos a la luz de la palabra. Desarrollaré este tema en 2 puntos. El primero es esperando y llorando, y el segundo, amando y perdonando. Empecemos con el primer punto, que se llama esperando y amando. Hace algunos años, buscando una iglesia en la que pudiera congregarme nuevamente, después de estar alejada de las congregaciones cristianas por diversos motivos, pero no de Dios, oí el testimonio de un hombre que en su madurez y después de vivir muchos años en una vida de rebeldía y alejada de Dios y de sus principios bíblicos, se convirtió en pastor. Su testimonio era realmente impactante, como muchos otros, que seguramente tú también habrás oído, de cómo Dios rescata vidas de una manera asombrosa y única, solamente como Dios puede hacerlo. Pero para mí, lo que conmovió mi corazón y motivó a mi espíritu fue cuando dijo: madres, abuelas, nunca se cansen de orar por sus hijos o por sus nietos pródigos. Dios no echa en saco roto ni tus oraciones ni tus lágrimas. Yo soy, dijo el pastor, la respuesta a esas oraciones. Yo estoy aquí delante de ustedes como a la respuesta a la oración de mi madre y de mi abuela. ¡Wow! Eso llegó al fondo de mi corazón. Si bien es cierto que en ese momento yo no consideraba que alguno de mis hijos entrara en la categoría de hijo pródigo, sí anhelaba que, al igual que yo, después de mi divorcio, ellos buscaran su restauración espiritual y un reencuentro con Dios como yo lo estaba haciendo. Así que con el testimonio del pastor entendí que orar por mis hijos era lo mejor y lo único que podía hacer como madre sobre su vida espiritual. Ya eran adultos, no podía obligarlos a casi nada, pero sí podía seguir amándolos, pero de manera intencional a través de la oración. Ahora, invito a que imaginemos juntas a ese hijo delante de su padre, el hijo de la parábola, dando miles de razones para pedir su herencia y querer abandonarlo, querer abandonar el hogar paterno. La palabra no dice si hubo alguna discusión con sus papás o con su hermano, o si tan solo era el capricho o el consejo de alguna mala influencia de sus amigos. El tema era que este joven que menciona Lucas quería su herencia y marcharse de casa. Diríamos ahora, quería hacer su propia vida. Ahora imaginemos al padre, de igual forma dándole también miles de razones para convencerlo de no irse de casa, intentando una y otra vez tratar de convencerlo, pero al ver que nada lo haría cambiar,
hizo lo necesario para darle su herencia y lo vio irse lejos del hogar. ¿Cuántas veces has estado tú, como madre o como abuela, mirando a tu hijo o nieto salirse e irse a esos lugares donde tú le has dicho que no vaya? ¿Cuántos desvelos o noches enteras has estado al pendiente de la puerta, de la ventana o de tu teléfono, esperando verlo o escuchar su voz, solo para saber que está bien? ¿Y cuántas de nosotros los hemos visto partir con enojo y rebeldía para irse lejos del hogar, lejos del techo donde tienen seguridad y cuidado? Y a veces, por las razones más absurdas, quieren irse, ejercer su libertad, decidir sin que nadie les impida hacer esto o aquello. Ellos quieren sentirse libres y dicen, es mi vida y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y cuando se van, quisiéramos tener los poderes de muchos superhéroes de las películas que vemos en el cine para poder volar y buscarlos o tener una vista de rayos X para saber que están libres de peligro. En fin, tantas y tantas cosas que quisiéramos hacer para asegurarnos que estarán bien. También quiero imaginar al padre de la parábola, que al perder de vista a su hijo en la distancia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Su corazón se quedó triste y sus brazos ya no lo alcanzaron para hacerlo volver. Me lo imagino que regresa a casa con sus lágrimas, con su corazón triste, pero también a lo mejor oró, confió y esperó en Dios. Todas las tardes salía a esperarlo. Todas las tardes sus ojos miraban al horizonte con la esperanza de ver su silueta a lo lejos, caminando de regreso a casa. ¿Cuántos días fueron? Muchos, porque aunque hubieran sido pocos, parecían miles. Pero solo se fue el tiempo necesario que Dios permitió para que Dios mismo pudiera trabajar en ese corazón necio y desobediente de ese joven. Si tú tienes un hijo pródigo fuera del hogar, por las razones que hayan sido, si hoy estás sufriendo su ausencia, su enojo y su lejanía, quiero animarte, quiero consolarte y recordarte que hay esperanza en Dios. Me gusta mucho el texto de Isaías 26:3 de la versión Reina Valera que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Pudiste escuchar el texto? Ahora te invito a entenderlo. Solo Dios es capaz de mantener nuestro corazón en paz. Solo Dios y la fe en Él nos permitirá vivir la espera y el regreso de nuestro hijo pródigo sin caer en la desesperanza, en la ansiedad, porque solo de la mano de Dios una espera así es posible. En 2 de Timoteo 1:15, Pablo le dice a Timoteo: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Lo puedes ver? Timoteo era un joven un excelente predicador del Evangelio, fue compañero de luchas de Pablo, tuvo una madre y una abuela que oraban por él. Esto me anima y quiero animarte a ti también a que no dejemos de orar. Dios es poderoso y soberano. Él gobierna. Él cumplirá sus propósitos no solo en ti, en mí, en nuestros hijos. Ellos volverán en el tiempo que Dios decida bajo su amor y tiempo perfecto, el tiempo que sea necesario para que Dios obre en ellos. En la espera no estamos solas. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Punto número 2. Amando y perdonando. Cuando nuestros hijos están pequeños, hay temas en los que aún no están capacitados para decidir si quieren o hacer algo. En esa etapa, somos los padres los responsables de enseñarles normas y disciplina. No siempre van a obedecer, de buena gana al menos, pero la mayoría de veces tendrán que hacerlo, aunque no lo quieran. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nuestros hijos han crecido? Cuando ya rebasan
la adolescencia, cuando ya son conscientes y responsables de muchas decisiones en su vida? ¿Qué pasa cuando ya se sienten con el valor de expresar sus enojos y desacuerdos? Y sin temor nos enfrentan y muchas veces toman una actitud retadora. Te echan en cara tus deficiencias y los errores que pudiste haber cometido como padre. Incluso minimizan tu autoridad y se sienten capaces ahora de defender sus derechos a toda costa. O sea, exigen su herencia y su libertad. No se irán de casa, pero te desafiarán. También desafiarán las reglas establecidas en tu hogar y la convivencia de ellos se volverá muy difícil. Ya no pasarás esperando a tu hijo en la puerta de tu casa. Ahora la espera es diferente. Esperas a que salgas de su cuarto. Esperas que te mire a la cara cuando le hablas. Esperas que deje su celular, su computadora o su videojuego por un momento. Esperas a tener una comida familiar con charlas agradables. O mejor aún, tan solo esperas que de manera voluntaria y alegre vayan juntos a las actividades de la iglesia. No está fuera de casa, pero está lejano en su corazón. Sus silencios son largos, sus gestos, su cara son de amargura, de enojo y de disgusto. Son evidentes. Allí está tu hijo, pero se siente como si no estuviera. De igual manera que el padre de la parábola, ¿habrás buscado convencerlo de no tomar esa actitud? Seguramente, pues también hasta habrás pedido su perdón por los errores que como madre hayas cometido. Pero simplemente parecen que no solo su corazón se ha ido, sino también sus oídos. Para el hijo pródigo en casa, presentar el Evangelio o regresarlos a él debe ser bajo el mismo método que Pedro sugiere a las esposas de hombres no creyentes. En 1 de Pedro 3, del 1 al 2, dice: Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Déjame parafrasearlo para nosotras, solo para entender. Asimismo ustedes, madres y abuelas, amen a sus hijos como Dios lo hace con ustedes. De modo que si alguno de sus hijos es desobediente, pueda ser ganado sin palabras, regaños o gritos, tan solo por la conducta de sus madres, al observar ellos en ellas una conducta de amor y de respeto. ¿Qué tal suena? Retador, ¿verdad? Pero también está lleno de esperanza. Nosotros hemos aprendido que no somos responsables de su salvación, sí de exponerlos al Evangelio. Y ya no en esta etapa no puede ser con palabras como cuando eran niños o llevándolos a la fuerza a la iglesia. Ahora es un evangelio silencioso, solo con ejemplo, con misericordia, con amor. Seguramente ya sabrás o tu mismo hijo te habrá dicho qué son esas cosas que lo enojan, que lo irritan, que no soportan. Busca sabiduría de Dios para manejarlas de una manera diferente, con un corazón que exprese fruto de espíritu y no fruto de carne. Así como el hijo pródigo regresó después de haber vivido experiencias duras y difíciles, él volvió a casa. Los nuestros, en la voluntad de Dios, regresarán. Dios usará muchas cosas para quebrantar sus necios corazones y tomen la decisión de volver a casa. Cuando regresen nuestros hijos pródigos, debemos aplicar el perdón, pero el perdón bíblico que se nos ha enseñado. Recientemente en mi computadora leí una imagen que decía: cuando el hijo pródigo regresó sin sus cerdos. Me brincó, es una frase dura pero verdadera. El hijo pródigo de la parábola regresó a casa reconociendo sus faltas, se arrepintió, pidió perdón y ofreció humildad.
Así que cuando nuestros hijos regresen en el tiempo de Dios, es lo menos que podemos esperar. Un sincero reconocimiento de sus faltas, necesidad de ser perdonados no solo por sus padres, sino por Dios, y un arrepentimiento que se vea reflejado en cambios de conducta. Madres y abuelas, nuestra oración no debe cesar por nuestros hijos pródigos. Nuestro amor debe ser perfeccionado por Dios para que cuando regresen podamos recibirlos con los brazos abiertos y perdonarlos de la misma manera que cada una de nosotras hemos sido perdonadas y recibidos por nuestro Padre Dios. El Señor cambiará tu lamento en gozo, enjugará tus lágrimas y responderá en su tiempo y en su voluntad las peticiones de tu corazón. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Que el Señor te bendiga y te fortalezca hoy y siempre.